Buenas tardes. Estábamos esperando un poco porque Ismael estaba viendo a ver si llegaban de la escuela suya, de la escuela de arquitectura, iban a llegar unos profesores y por eso estábamos también haciendo tiempo, ¿no? Pues antes de que Ismael empiece a hablar, deciros en brevísimas palabras de qué va, aunque los socios saben por los mensajes que se han enviado, pues habíamos pensado en Acupamar que con las jornadas no teníamos suficiente y efectivamente ocurren acontecimientos en el mundo relacionado con el patrimonio en Marchena, afortunadamente, que nos han hecho pensar que sí sería conveniente hacer lo que vamos a comenzar hoy, que es un ciclo de conferencias, de charlas, coloquios, donde las personas jóvenes que han terminado recientemente sus estudios universitarios en el área de ciencia y técnica y que están haciendo trabajos de investigación, propuestas de fin de carrera, etcétera, de fin de máster, relacionadas con el patrimonio de su pueblo, de Marchena, pues darle oportunidad para que salga de lo estrictamente académico, lo estrictamente de un trabajo fin de carrera, dado que tiene una virtualidad, unas potencialidades interesantísimas de proyección para nuestro pueblo. Y fue justamente hace no más de un mes cuando conocí a Ismael Rodríguez López. Recientemente terminado su estudio de arquitectura y que en su trabajo fin de grado, se llama ahora, ¿sí? Fin de grado, pues ha hecho una propuesta que nosotros, cuando la conocimos, nos pareció muy, muy interesante y dio pie a que contactásemos con otras personas. Estos son los que tienen que venir, ¿no? Están llegando ahora los compañeros suyos y de profesores. Fue a raíz de que conocimos a Ismael y fuimos contactando con otros, no compañeros exactamente de curso, sino compañeros de edad, que también están haciendo trabajo de investigación o propuestas sobre alguna parte del patrimonio, desde el Silo al Pósito, desde la Plaza Ducal, o cómo hacer el urbanismo, propuestas de urbanismo en Marchena. Y queremos que este ciclo comienza hoy, pero que va a continuar. Es decir, como mínimo antes del verano haremos otro y posiblemente, pues cuando pase el verano, pues haremos más, ¿no? En concreto, la primera que vamos a empezar hoy con Ismael Rodríguez López, ya dicho recientemente con los estudios terminados de arquitectura, jovencísimo como están viendo, al lado ya de un caduco, que ya ha pasado su tiempo. Pues a nosotros y a mí en concreto me da muchísima alegría que un muchacho con 20 y tantos años, 20 y pocos años, pues haya podido culminar sus estudios de arquitectura, que tenga matrícula de honor en esos estudios y bueno, y que si la propuesta que ha sido motivo de su trabajo es sobre el patrimonio y es la que nos va a presentar, pues yo creo que les va a agradar a todos el verlo, ¿no? Él va a dar una charla de unos de unos media hora aproximadamente, una exposición para después dar lugar a un debate. Él tiene una formación académica recientísima, pues bueno, yo le pido que lo haga con tranquilidad y despacio, porque todos los que estamos aquí no somos expertos en urbanismo y en los términos que se puedan utilizar, y después tendremos una charla coloquio. Él también domina, en su formación, hoy día con las becas Erasmus, como sabéis, pues se ha formado no solamente aquí en Sevilla, sino se ha formado fuera, hasta un año, en la escuela en Nantes, la Escuela Superior de Arquitectura de Nantes. Por tanto, podría hablar en francés, pero vamos, le vamos a pedir que hable en español, ¿no? He visto su currículum
y también está formado porque ha hecho cursos intensivos para dominar lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto de hacer montaje en 3D, de ver cómo se podría ver, como ven ahí en la pantalla, cómo se podría ver esa zona de Marchena si, condicional, si ocurriesen inversiones o se pusieran de acuerdo o pudiéramos ver algún día la zona esa tal como se ve ahí, ¿no? Esos montajes pues los ha dominado no solamente por la carrera, sino porque se ha formado en cuestiones complementarias. Pues yo, sin más dilación, el trabajo que va a presentar fundamentalmente se centraba en la coracha, como llama él, al parque, el núcleo de lo que quería exponer, y nos va a ilustrar seguramente bastante bien. Y repito, cuanto que termine la exposición, se abrirá el debate o el coloquio, más que debate, quizá coloquio, y le incidiremos en algunas cuestiones para que nos lo aclare o nos lo amplíe. ¿De acuerdo? Y por supuesto, como él me dijo a mí cuando la primera vez que hablé con él, que esto es una propuesta. Una propuesta que no es que todo lo que va a decir y tenga que estar en su trabajo se pudiera realizar. Ojalá el 90% se pudiera realizar. Así que, Ismael, cuando quiera, tienes la palabra. Gracias. Pues bueno, yo lo que voy a intentar hacer es ser, como es mucha información y tenemos no mucho tiempo, voy a intentar dividir un poco lo que voy a decir en dos partes. La primera va a ser una especie de análisis en relación de Marchena, insertándola dentro del territorio, y también un análisis un poco histórico, ¿no? De cómo hemos heredado y cómo nos estamos encontrando toda esa zona, ¿no? La segunda parte voy a intentar ser muy orgánico e intentar entremezclarlo y mezclar las dos etapas. Trataría de la propuesta. Sobre todo esto lo hago porque es realmente la forma en la que los arquitectos, que ya lo saben, trabajamos, ¿no? Primero un análisis y luego una propuesta, y la segunda para que tengáis un poco de empatía y podáis ver el sentido que tiene la propuesta, que no tiene ningún sentido si no hay un análisis y un estudio de la información del territorio detrás, ¿no? No tendrá ningún sentido. Vale, empezamos con el territorio. En primer lugar, podríamos insertar el Marchena dentro de un enclave que sería el Valle del Guadalquivir, donde nos encontramos muchísimos puntos muy interesantes arqueológicos. De hecho, podemos ver Carmona, Écija, Osuna. Y casi que Marchena también podría decir, no tiene la misma población, pero aún así a nivel patrimonial casi que sigue siendo más rico que los otros y debería de seguir explotándose en esa potencialidad que tiene. Aquí he utilizado un libro de un profesor que yo no lo conozco, está en la sala y que quizás, he intentado hacerlo. Entonces, bueno, podemos entender también Marchena que se encuentra en dos unidades geográficas, entre la depresión del Guadalquivir y la cordillera bética. La podemos encontrar aquí, pero se halla en lo que diríamos la cornisa, ¿no? de esa gran plataforma. Esa plataforma la conoce todos los marcheneros de forma muy común, ¿no? Como las arenas, ¿no? La plataforma tabular de las arenas. Es un punto muy interesante donde se ubica Marchena, porque realmente esa plataforma lo que hace es que está compuesta básicamente de dos capas, una capa impermeable de margas y arcilla y una capa permeable de arena, lo que posibilita la creación de un gran acuífero que por así decirlo, las distintas poblaciones, y especialmente Marchena, pues la aprovecha para explotarla de dos formas. Por un lado, de forma a través de pozos, y la segunda, mediante el uso mediante la recogida de esos arroyos o manantiales que hay alrededor y que brotan en los perímetros y en el perímetro de toda esa plataforma, ¿no? He intentado insertar aquí los planos de los asentamientos que hay en el término y lo que nos damos cuenta al final, que de todos estos asentamientos, el punto donde, por así decirlo, emerge y se inicia un tipo de vida más urbana, sería en el cerro del conocido de la Mota, ¿no? Y tiene realmente casi que todo el sentido, porque realmente es el que se encuentra en toda esta cornisa de toda esta plataforma, tiene una gran visibilidad de todo el territorio, puede controlar los caminos naturales desde Carmona hasta Écija,
puede controlar además dos tipos de cultivo, ¿no? Es decir, el cultivo de la campiña y un cultivo casi que más de la vid y del olivo que se genera en torno a la plataforma. Y por otro lado tiene, por así decirlo, agua, no de forma estacional como ocurriría con el Corbones, ¿no? Sino que agua propia del pozo que luego se deposita en aljibes, en albercas y demás, y que se utiliza, es decir, para la vida. Lo que quiero decir con esto es que realmente insertar y explicar por qué surge aquí el entorno de Marchena es básico para comprender por qué se va a hacer la intervención en este punto. Por eso hago ese. Entonces, a partir de entonces, ¿estoy yendo rápido? ¿Lento? Muy bien. Vale. No, es que yo soy muy nervioso y acelero y le meto ahí quinta. Vas a buen ritmo y sin problema. Muy bien. Vale, a partir de entonces, donde tenemos aquí este Cerro de la Mota, ¿no? Toda Marchena empieza a crecer siempre hacia el sur, siempre en torno y siempre montado encima de esta plataforma tabular, ¿no? Y es entonces donde vamos viendo que los distintos crecimientos, hablamos del siglo XII, el XVI, con las dos arrabales, San Bernardo y San Sebastián, y luego la grande expansión urbanística de los años 60, vemos que poquito a poco todos estos crecimientos que se están llevando a cabo hacia el sur hacen que las piezas históricas que vayan perdiendo poco a poco, por así decirlo, su uso histórico, se van degradando, se van volviendo más obsoletas y no pueden polarizarse, no pueden realmente crear relaciones con los nuevos crecimientos, ¿no? Y es un poco lo que le ha ocurrido a la Alcazaba y lo que le ha ocurrido al recinto del parque. Es interesante entender que realmente todos los tejidos, sobre todo habitacionales de Marchena, lo que ya llamaríamos los barrios, se encuentran encuadrados, se encuentran enmarcados dentro de una gran ronda. Yo la llamo ronda urbana y en los años 60, donde existe la gran necesidad de equipamiento y es cuando se inician, por así decirlo, la construcción de los grandes institutos, los colegios, espacios deportivos. Digo de los años 60, a partir de los años 60 hasta entonces, ¿no? Entonces, es curioso porque todos estos equipamientos se van maclando y van aportando actividad, por así decirlo, a todo este recorrido, ¿no? Y lo que va haciendo es, por así decirlo, que se hace que Marchena se explica un poco que se vaya recorriendo de forma tanto perimetral como radial. Es decir, estos equipamientos van generando relaciones entre el centro, los centros de actividades, hasta los distintos barrios periféricos, ¿no? Es justamente en la zona de la Alcazaba y la zona del parque donde, al no haber ningún tipo de uso, al no haber ningún tipo de actividad, hace que esta zona se degrade y que no existan ese movimiento, esas dinámicas, quedando fuera, por así decirlo, de todas las relaciones de Marchena, ¿no? Haciendo un estudio, estoy haciendo como un estudio, si veis, pormenorizado, ¿no? Voy desde el territorio a la ciudad, de la ciudad voy al recinto, del recinto voy a ir poquito a poco, ¿no? Podemos entender Marchena como 3 recintos históricos amurallados, ¿no? Es decir, vemos aquí la parte de la Alcazaba, estamos viendo el recinto del parque, yo hablaba de la Coracha, realmente es una especie de recinto, un recinto que sirve de forma exclusiva a la Alcazaba y a modo de huertas y a modo de depósitos de agua, ¿no? Y el otro, que es el mayor y el que quizás mejor se conserve, es el recinto del barrio de San Juan. Aquí lo estamos explicando otra vez bien, con los distintos accesos y un poco la estructura interna que tiene. Es interesante entender también que estos 3 recintos tienen hasta incluso cotas diferentes, que es lo que le va distinguiendo. Entonces, actualmente, en un análisis encontramos que el barrio de San Juan es un barrio casi monofuncional, solamente un barrio residencial y aunque realmente poquito a poco en los últimos años se está apostando por introducir equipamientos allí, es decir, vemos que hay equipamientos como la biblioteca, como los juzgados también, incluso en las últimas etapas se han construido los talleres para la danza, para el teatro, para los músicos, justamente al lado de la Plaza Ducal, y también Grupo de Desarrollo Rural y las salas, ¿no? De forma casi tímida, acercándose a la Plaza Ducal para intentar, por así decirlo, casi que reconquistarla. Quitando eso, realmente es un barrio que nadie tiene necesidad de ir allí, simplemente las personas que viven, ¿no? Entonces, en un diagnóstico breve y rápido, lo que vería es un poco esa desconexión que tiene estos barrios con estas zonas, estos recintos con la ciudad, un estado de abandono y degradación de varios puntos, porque históricamente, luego lo vamos a entender cuando hagamos el análisis histórico, un barrio monofuncional que quizás falta necesario equipamiento y espacios verdes y la subordinación del peatón frente al coche. El caso quizás más paradigmático de lo que estoy diciendo, la Plaza Ducal, ¿no? La Plaza Ducal, donde al final lo que se ha convertido esto es pues,
en una bolsa de aparcamiento, una zona que no es peatonal, que los edificios históricos, como sería aquí detrás quedaría la fachada del Palacio Ducal, queda oculto, es decir, eso que debería estar presente ha quedado oculto, ¿no? Que solamente que los accesos históricos también están privatizados y que al fin y al cabo no hay ningún tipo de comercio. Realmente esto es una plaza de barriada, cuando debería de ser la plaza más representativa posiblemente de todo una ciudad, ¿no? El otro caso muy potente, una barrera arquitectónica, la carretera de Carmona, ¿no? Que por así decirlo desvincula varios de los tres recintos y además casi que construye un gran paredón y es una de las zonas quizás más inseguras de de toda Marchena, ¿no? Ahora voy a intentar hacer una especie de análisis histórico muy breve y en 4 etapas. Podríamos hablar del periodo almohade, cuando por así decirlo, se va desarrollando la Alcazaba, aquí ya aparece ya construida la Coracha. Aquí se está viendo que es y muchísimo más grande, luego va a cambiar. La Plaza Ducal no sería la Plaza Ducal, sino que posiblemente fuese algo bastante más amplio, mucho con una forma menos ortogonal, menos ordenada. La posible mezquita, ¿no? Que podría haber en el barrio de San Juan, ¿no? Y un poco entendiendo cómo sería en el siglo XII. Del siglo XIV al XVIII, sin duda, es el más interesante, ¿no? Es la época de esplendor de toda la zona y posiblemente, seguramente, de Marchena, ¿no? Lo que ocurre aquí, pues, primer momento, la cristianización de la Alcazaba. La puerta en Recodo desaparece y se convierte en una puerta de la Alcazaba directa que daba acceso a la construida, por así decirlo, iglesia de Santa María, que de hecho no es una iglesia que se construye ex novo, sino una iglesia que se construye sobre una preexistencia, ¿no? Por otro lado, se construye el Palacio Ducal, que estaba ordenado en 2 patios. El primer patio, el de la Montería, que es el que todo el mundo conoce, el que se encuentra allí en la explanada, y otro, un patio interior que se encuentra dentro de la parcela. Posteriormente, en el siglo XVII, el modelo de palacio renacentista desaparece y se convierte en un modelo de palacio convento. En 1932 se proyecta el convento de Santa María, el convento de las Clarisas, dentro de monjas. Al no haber espacio dentro de la Alcazaba, fuera de ella se construye, y sobre unos aljibes almohades, el convento de los capuchinos, ¿no? Que tendría un acceso incluso para que los capellanes y los duques pudieran entrar y salir para dar misa. Entonces, en este punto, ese recinto de la Coracha se divide en 2, es decir, uno que sigue perteneciendo a los duques, pero otro que se divide y se le cede a los monjes capuchinos, ¿no? Entonces, a partir de este momento del siglo XVII es cuando por así decirlo, vergel enorme va desapareciendo, ¿no? Y se va dividiendo en 2 etapas. Yo entiendo, esto es algo propio, ¿no? Pero para que los duques pudieran entrar a ese vergel suyo propio, se construye un pasadizo, que luego lo vamos a ver, que es el que va desde la Plaza Ducal hasta el extentono del parque, y que incluso pasa por debajo de la iglesia de los capuchinos. Y luego, por último, en el 18 es cuando ya sí que se proyecta la fachada del Palacio Ducal, y toda esa escenografía, ¿no? Que va apareciendo con la construcción de las casas capitulares, con la presencia del convento de los capuchinos, incluso con el Palacio Ducal. Es interesante, pero al fin y al cabo aquí lo que se está hablando de la arquitectura es el poder que se representaba en este momento. Es decir, tenemos por un lado el Estado, que era el duque, representando casi la plaza, el poder del concejo, y luego también el poder religioso muy presente entonces, y eran los 3 que casi que dominaban la plaza. Aquí, a partir de este entonces, cuando empieza la gran degradación, la destrucción, ¿no? Por así decirlo, desmantelamiento de toda esta infraestructura palaciega. Por un lado, la caída del antiguo régimen, todos los expolios que se han llevado a cabo, la caída de los duques de Osuna, que son los que tenían todas estas propiedades, caen en desgracia y aparece a destruirse a desaparecer todo el palacio. Además de toda la parte del palacio, el convento de los capuchinos y toda la orden de los capuchinos en esa ciudad va desapareciendo en el siglo XIX de forma intermitente, ¿no? Y eso lo que genera es que el Palacio Ducal empieza a ocuparse, es tierra de nadie, y empieza a ocuparse con ocupaciones marginales, de viviendas marginales, por todos lados, ¿no? Por donde se pueda, pues se construye. Esto va a degradar bastante todo el palacio, pero no es... Es decir, la gran puntilla que lo destruye, sin duda, es que se proyecta, se construye en la plaza, en la explanada
de Santa María una plaza de toros con todos los materiales de acarreo del palacio. Eso ya es lo que lo revienta completamente y es lo que lo deja a día de hoy como en el estado actual. Es decir, lo que se conserva del palacio casi que es los muros perimetrales y las estancias ducales. Poquito más queda. Casi todo lo que queda serían los cimientos y los nacimientos de los muros. Esto continúa más, ¿sabes? Si todavía no lo hemos cargado, pues vamos a continuar, ¿no? La degeneración y la pérdida de identidad. Es decir, en los años 60, la carretera de Carmona, por así decir, la carretera intercomarcal, que era un camino, se asfalta, pasa por en medio del parque, de los dos recintos del parque, y desvincula el parque de la Alcazaba y de la Plaza Ducal, ¿no? Esto además se agrava más aún cuando esta carretera va a dar servicio a corrales, naves industriales, un matadero de aves, que por así se van a adosar a la muralla y se va a perder la visibilidad desde ella. También los accesos históricos se van a privatizar y luego en los años 60 se decide construir un bloque de vivienda frente a la fachada del palacio, lo que hace es que pervierte esas alineaciones originales y hace que la plaza tenga unas dimensiones muchísimo más pequeñas, ¿no? Dejándose por detrás pues, esa fachada. Y ya, por terminar, en los años 90, la parte trasera, la parte norte de la Alcazaba, se proyecta el barrio del Picadero, ¿no? Que, por así decirlo, linda con la primera línea de muralla, lo que se llama la Barbacana, lo que hace que al final decimos, bueno, ¿y la Alcazaba dónde está? Porque es que por todos lados está oculta. Es decir, entendemos que desde la carretera está oculta, desde la Plaza Ducal también está oculta, y desde la parte del norte también. La única parte donde hay alguna presencia sería en la Torre del Oro, y de hecho a día de hoy es uno de los símbolos, por así decirlo, que se expone y se muestra hacia el exterior de nuestro pueblo. Este sería un dibujo que estuve realizando, que me parecía interesante hacerlo así para explicar un poco el estado actual, ¿no? Y la gran problemática. Yo entiendo que son casi que dos, ¿no? Por un lado, el trazado de la carretera que pasa y desvincula los tres recintos y es una gran barrera arquitectónica, y el segundo, el bloque de vivienda que desvincula la Plaza Ducal del Palacio Ducal de forma visual. Ese sería el plan de ordenación con los distintos usos y un poco hasta donde hemos llegado, ¿no? Es decir, la puerta de Carmona se ha rehabilitado, el portillo está también, gracias a Dios, está también rehabilitado porque se iba a destruir, se iba a desaparecer todo. Y también en 2003 se hizo una intervención arqueológica muy interesante en la parcela del palacio, por lo que se puede recomponer y se puede entender cómo era, ¿no? Su estructura interna. Entonces, primeras intenciones, pues yo entiendo reconexión de los recintos históricos, la recuperación de zonas patrimoniales, englobando los espacios públicos. Ojo, eso es importantísimo. El éxito, por así decirlo, de la Torre del Oro es realmente que es un espacio público, es decir, que es una zona donde al final es lo que hace que funcione, que le dé un uso. Nuevos equipamientos, nuevos espacios verdes, peatonalización parcial, enfocándola, por supuesto, a la Plaza Ducal, y luego la Plaza Ducal, la recuperación de esa identidad y sobre todo la recuperación de esa fachada histórica. Entonces, en todas esas necesidades, yo lo que entiendo que la coracha, que es el recinto que, por así decirlo, no se ha tratado, es el que puede casi que englobar a modo de diafragma los distintos usos y necesidades que tienen esta parte marchena, es decir, quizás la necesidad de aparcamiento, de parque urbano, equipamientos, comercio, etc. ¿Qué generaría, qué haría, qué aportaría esto a la ciudad, ¿no? Es decir, la pregunta, ¿por qué aquí actuar, no? Porque realmente si entendemos al final Marchena como ese recinto, como ese cinturón verde que la rodea por todos lados, el hecho de intervenir en este punto, donde a día de hoy está... Es decir, simplemente hay una carretera casi sin arcén que te está jugando la vida, ¿no? Pues, por así decirlo, volvería a coser este cinturón verde. Y, por otro lado, el intervenir y crear aquí un equipamiento, espacios verdes o parques, etcétera, va a crear también tensiones entre el centro que va a hacer que el barrio de San Juan sea muchísimo más dinámico. La Plaza Ducal, por supuesto. Entonces, actuaciones previas, esto lo quiero pasar rápido porque quizás luego lo vaya a explicar más los distintos procesos que habría, ¿no? Un poco la perspectiva de la propuesta, no sé si se ve bien, pero sería la Alcazaba, que sí que mostraría, pues, esta sería la parte que se ha rehabilitado, la parte que se pretende rehabilitar, que ojalá se haga muy pronto, ¿no? Y luego entender un poco como el parque, ¿no? Como el parque, que es un poco ese espacio de apertura de todo el barrio de San Juan, ¿no? Aquí un poco una imagen más amplia. Y luego la fase de actuación.
Entonces, un poco donde nos encontramos hoy, ¿no? Realmente, a día de hoy lo que se ha rehabilitado sería el entorno de la muralla en torno al portillo. La primera propuesta, ¿no? La segunda sería la continuación, posiblemente, incluso una de las cosas que le ha faltado a la primera, ¿no? Que sería el hecho de poder habilitarlo para que sea un espacio público, y eso yo creo que se lo va a ceder la segunda parte, ¿no? La segunda parte, que empezaría posiblemente desde aquí, o desde toda esa zona, hasta lo que sería el convento de los capuchinos. Aquí está el centro de transformación. Aquí hay una imagen para explicarlo mucho más. Y sobre todo lo que va a ser interesante, que sería esa habilitación, ese diseño, de volver a recuperar los jardines ducales, ¿no? A modo de mirador almohade. Habría que estudiar los criterios de intervención, ¿no? Entonces, esto ya está aportando cosas muy interesantes, porque por un lado la alcazaba va a tener una conexión visual, tanto visual como física, ¿no? Porque se puede acceder desde la propia alcazaba a modo de jardines hacia el parque, con el tema de la liza, todas las escaleras que se han preparado y demás. La tercera, y este punto es el que voy a intentar luego profundizar un poquito más, sería el desvío de la carretera intercomarcal y la propuesta del parque parte 1. Es decir, parte 1 sería la parte del Palacio Ducal, porque habíamos visto antes que ese parque estaba dividido en dos fases a modo histórico. Esta es una imagen que tengo que agradecer a Nano San, porque con su dron la hizo y me parece espectacular, ¿no? Porque es que casi que lo veo todo desde aquí. Entonces, bueno, en esta imagen yo lo que intento proponer un poco es, por así decirlo, ese desvío de la carretera, esa carretera que pasa de forma a bocajarro ahí por el parque, pues intentar desviarla, utilizar un camino ya preexistente, el Cordel del Oro, por ejemplo, permitiendo, por así decirlo, que el parque pueda reconectarse y tener un uso y una proximidad más cercana a lo que es la alcazaba, ¿no? Darle ese sentido y, por supuesto, darle esa continuidad a la propia muralla. La muralla no termina en la intervención, sino que la muralla sigue continuando hacia abajo, ¿no? Luego vamos a continuar con esa imagen. La fase 4 sería la rehabilitación de la muralla hasta el pasadizo. Es decir, realmente pienso que habría 3 fases. Las 2 ya las hemos visto. La tercera sería desde el pasadizo o el convento de los capuchinos, imagen que hemos visto antes de los transformadores, hasta el tiro del arco. La recuperación del pasadizo de capuchino, que realmente es lo mismo, y el arco del Toril, que voy a explicar ahora lo que es el arco del Toril. Y propuesta del parque, la fase 2, es decir, la propuesta del parque, pero en la parte que le cedieron los duques a los capuchinos. La parte que digo se refiere realmente, aquí está el tiro, el arco del tiro, sería todo este tramo, que no hay imágenes mejores. Entonces, este tramo es muy curioso y un poco particular, porque es aquí donde el Palacio Ducal se monta encima de la muralla. Si os fijáis, la planta baja es maciza, aquí estaría la muralla, y arriba se construye el Palacio Ducal, ¿no? Esta es la imagen quizá más completa de cómo era el palacio, ¿no? Aquí estaría el encuadre de dónde se hizo esa imagen y una etapa posterior viendo la degradación que se ha tenido. Aquí se está viendo que tenía casi que 3 plantas. Está viendo también en parte interior. Una imagen posterior. Esta imagen es muy interesante porque realmente muestra cómo estaría actualmente, ¿no? Es decir, aquí se está viendo que esta vivienda que a día de hoy sigue siendo vivienda, siguen continuando con las dos, es la que mantienen las 2 rejas de todo el palacio. Esta imagen es de Juan Luis Rabé Prieto, que es muy interesante porque muestra un poco la la geometría de cómo era el palacio, y yo la he intentado redibujar en 3D, ¿no? Entonces vemos aquí cómo sería el palacio en el principio del siglo XX. Eso más despacito. Más despacio, ¿no? No, esa parte que es tan, claro, tan bonita, las 3 fases de... Esa primera fase, aquí vemos el palacio, que tendría 3 cuerpos, 3 plantas. Anterior al siglo XX, es decir, estamos hablando ya antes de construir el bloque de vivienda de los años 60, vemos que las 3 plantas, las 2 plantas han desaparecido completamente y solamente queda la primera. Queda la primera porque las de arriba se han caído, es decir, eso no se puede soportar, no son estables, ¿no? Y claro, actualmente lo que nos encontramos es esto, ¿no? Es decir, nos encontramos un bloque de vivienda. Yo puedo hablar de forma crítica o como arquitecto, pienso que, bueno, que son unos bloques de viviendas VPO que en cierta parte lo que están haciendo es afeando un poco la escenografía y de la arquitectura tan rica del siglo XVIII, ¿no?
Y aquí sería el otro tramo de esta muralla que continuaría ya hasta el convento de los capuchinos, que aquí estaría el compás, ¿no? Esta imagen es interesante porque aquí lo que estoy mostrando también son los dos accesos históricos que en esta fase se pretendían recuperar y que tampoco serían bastante costosos, ¿no? El primero es, aquí se está dibujando, ¿no?, el arco, la imposta y el arco de la Puerta del Toril. Lo que pasa es que se ve que aquí han construido una vivienda y alguien pues ha intentado vivir de la forma más digna posible en ese momento, ¿no?, pues utilizando el arco pues como su propia casa, ¿no? El otro acceso que voy a comentar luego sería este de aquí, que bajaría adosado a la muralla, bajaría y llegarías al parque, que es el pasadizo. Este acceso es un acceso que nace con la construcción de la misma plaza, es decir, tiene el mismo eje. Si hablamos que aquí este sería el arco que iría hacia San Juan, es la propia continuación y aquí estaría el otro. Y la calle Doctor Diego Sánchez, si la continuamos detrás del bloque de viviendas, llegaríamos al pasadizo hacia el parque también. Aquí podemos ver el arco de la amargura, aquí está el otro arco, que tiene las mismas proporciones que el arco que está enfrentado, y aquí continuaría el otro. Aquí estamos viendo que el arco, lo que realmente le han hecho, el arco sigue por aquí. Lo que pasa es que le han colocado un dintel y la han utilizado como puerta de cochera. Vamos, de hecho, se ve perfectamente cómo justamente en ese punto donde el balcón corrido se rompe para crear una puerta a doble altura, que es el acceso del arco del Toril. Para entrar en detalle, ¿no?, habría que ver este plano de 1826, ¿no? Y es un plano bastante explicativo, porque aquí sí que se ve que ese arco existía, ¿no? Es decir, aquí se ve el arco de amargura, aquí se ve el arco del Toril, y de hecho este arco del Toril, que aquí creo que aquí se nombra como la puerta, el camino de Écija, pues posiblemente este arco, que se llama del Toril, posiblemente terminaba y desembocaría en lo que se conocería como la puerta de Écija, ¿no?, de una desconocida. La otra tercera arco es el que vendría hacia aquí, hacia el parque. Esta imagen es que es espectacular, porque es que aquí se está viendo, antes de tirar la carretera, cómo era, es decir, cómo era incluso el recinto del parque, ¿no? Se está viendo o el mismo grafismo casi que lo dice. A mí realmente como arquitecto me parece súper sugerente. Vemos que dibujan súper claramente lo que es la ciudad, vemos lo que es, por así decirlo, el terreno tratado, pero el terreno o el campo, el paisaje, pero es que entre medio hay es decir, un tratamiento de crear, por así decirlo, de urbanizar esa vegetación, y al final es el parque, ¿no? Parece un espacio súper sugerente, ¿no?, a la hora de trabajar. Este de aquí es para mí una de las sorpresas que más me he llevado este año, porque yo no pensaba que este paisaje existía, esta perspectiva, ¿no? Este es el pasadizo del parque. Si nos fijamos a la derecha, tendríamos la muralla del Palacio Ducal, la fachada del Palacio Ducal. A la izquierda estaría el muro del convento de Capuchinos. Aquí no se ve muy bien, pero sería el bloque de viviendas, pero esta calle sería la continuación de la calle Doctor Diego Sánchez. Si miramos hacia el otro lado, lo que nos encontraríamos sería este arco, que realmente es el pasadizo que conduciría hacia el parque, y que a día de hoy pues está privatizado, por supuesto. Pasadizo que tiene una altura considerable, casi de 3,5 metros, y que con una profundidad de unos 15. Y realmente aquí, este propietario lo que ha intentado hacer, pues intentar aprovechar este espacio, ¿no?, y ha construido un forjado metálico, pero si quitásemos ese forjado, realmente lo que nos encontraremos aquí sería las torres. Es decir, esto de aquí es la muralla, que realmente es la que se va a rehabilitar en la segunda fase. El paisaje que al final me encontraría de la Plaza Ducal sería algo similar a esto, es decir, encontraríamos como la fachada de la Plaza Ducal, del Palacio Ducal rehabilitado, el arco del Toril, que estaría en consonancia, en eje con este otro arco, y luego aquí donde están apareciendo esas personas que bajarían y llegarían a ese otro arco, que es el del pasadizo de los capuchinos que he mostrado anteriormente. La última fase, quizá la más interesante, pero más amplia, ¿no?, quizá más costosa y demás, etcétera, ¿no?, habría que hacer muchísimo más estudios, sería el museo arqueológico, ¿no? Es decir, la última fase, yo pienso que el museo arqueológico, el punto es idóneo, ¿no?
esa sería un poco la reconstrucción en 3D de estos planos que he ido a la Consejería de Educación, de Cultura, perdón, a recogerlo, a reconstruirlo, ¿no? Y a montarlo en 3D, y cómo sería un poco esa estructura del Palacio Ducal. Aquí vemos, bueno, pues, aquí lo que estamos viendo sería el patio principal, 2 crujías más, 2 crujías, parte de parque, por así decirlo, y luego aquí lo que se genera, y lo que es súper interesante y que realmente es precioso de este tipo de arquitectura mestiza, ¿no? Es que la geometría renacentista y ortogonal del Palacio Ducal, ¿no? Al final tiene que ceder y tiene que, por así decirlo, casarse con esa geometría orgánica de la muralla, porque realmente esto es la muralla, ¿no? Entonces aquí se genera una riqueza que esto en Sevilla y en Marchena y en pocos sitios más, ¿no? Es precioso. Entonces, bueno, este sería el escenario para el museo, para el campo arqueológico y para el jardín arqueológico. Yo entiendo todo esto como un palimpsesto, es decir, entiendo esto como que existen tenemos construcciones de todas las etapas del siglo XII, pero no tenemos nada completo, ¿no? Un palimpsesto, para explicarlo claramente y no hacerme aquí el erudito ni nada, un palimpsesto son realmente esas tablillas que son griegas, pero tienen dibujos de otras épocas, de decir, realmente es una tablilla, pero que tiene trazas, no tiene nada completo, pero tiene de muchas etapas, ¿no? Entonces aquí lo entiendo un poco como así. Tenemos la muralla prealmohade, tenemos los aljibes o las infraestructuras árabes, tenemos el palacio renacentista, tenemos la reforma del convento, ¿no? Que se construyó el convento en el siglo XVI con el pasadizo, tenemos la reforma barroca del Palacio Ducal que está a la mitad, ¿no? Es decir, esta lógica hay que seguir continuándola y hay que potenciarla, ¿no? El museo, por así decirlo, tampoco quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Porque no es... No, yo lo entiendo como un estrato más que, por así decirlo, va a cubrir parte de la ruina, por así decirlo, la iglesia, parte del refectorio, de las bóvedas, de los aljibes, etcétera, y que va a crear un programa, ¿no? Por así decirlo, va a programar esas plataformas. Por así decirlo, daría acceso a la plaza, un espacio cultural, toda la zona de aljibe, de iglesia, de cripta, etcétera, sala de exposiciones, y por último, por supuesto, el punto más interesante, ese jardín o campo arqueológico. Lo que es interesante del museo es que realmente está tocando los 3 recintos, ¿no? Es decir, está tocando la Alcazaba, una cota casi de 12 o casi de 9, está tocando la Plaza Ducal porque tiene presencia en ella, y además desde el parque, ¿no? Entonces casi que es el punto que bebe y que se enriquece de todo lo que ha ocurrido a nivel territorial, pero a nivel de edificio, ¿no? En escala de edificio. Entonces, aquí es donde estaría apareciendo ese elemento del museo, que es el que da acceso a todo el jardín arqueológico, que se vería desde arriba. Fase 3 y el parque, y ya termino. Entonces, en el parque, yo lo que entiendo, o como objetivos que yo creo que serían interesantes, por un lado, es el desvío de la carretera intercomarcal a 380, ¿no? Desviarla al norte. ¿Por qué hacer esto? Bueno, se está invirtiendo mucho dinero en rehabilitar la muralla almohade y se va a seguir invirtiendo bastante más posiblemente, ¿no? No parece que tenga sentido que algo que posiblemente puede ser de lo más interesante que podemos tener, sigan pasando camiones de gran tonelaje por allí. Es decir, eso no parece que deja de tener sentido. Luego, otra de las cosas es que es una de las zonas muy peligrosas, es decir, es una carretera que la utilizan personas mayores, deportistas, gente con la bici, personas con la bicicleta, y se convierte casi que en un caos y una zona súper peligrosa. Por otro lado, otro de los objetivos yo pienso que sería devolverle el uso de parque y zona verde. Es decir, esto siempre ha sido una zona verde, pero ha sido privada, ¿no? Ahora, si tenemos la oportunidad de cedérselo, que lo podemos aprovechar todos los marcheneros, pues sería interesante. Yo creo que lo más respetuoso con ese recinto es sin duda el de comprenderlo y darle el uso de parque. Conectar el parque de forma perimetral con el cinturón verde del municipio. ¿Vale? Es interesantísimo, pero yo creo que sí, es decir, que simplemente con el hecho de colocar un camino, un carril de bici, una vía de acceso para vehículos no motorizados, pues yo creo que sería fundamental para coser todo ese tejido del cinturón verde. Englobar el recinto a Marchena al sistema de espacios públicos, construyendo recorrido entre la Alcazaba, el parque. Claro, al final, y es una palabra, una de las cosas que me gusta mucho cuando hablo con gente, dice que Marchena al final es un museo al aire libre. Y claro que lo es, pero es que en los museos hay que ir articulando cosas, ¿no? Al final aquí lo que se trata es de ir construyendo nuevos recorridos, ¿no? Tanto para nosotros, incluso para la gente que vaya a venir, que no se encuentre esto.
Poner en valor la muralla, rehabilitar las infraestructuras hidráulicas, la alberca, aljibe, acequia existente, utilizando, por supuesto, los mismos criterios de intervención. Es decir, ya que se está rehabilitando y demás, hay que ponerlo en valor, ¿no? Y luego, yo creo que este último punto es importante, es decir, hay que crear criterios de intervención que, por supuesto, si esto se lleva a cabo, tendría que tener más los mismos criterios de intervención que el jardín ducal de la zona de arriba, ¿no? Para que todo sea una intervención homogénea, no sean... Y luego, por último, devolver la identidad de fachada histórica, es decir, ese balcón urbano, esa plataforma, ¿no? Esa cornisa que se abre completamente al paisaje de la campiña. Esa sería la imagen del estado actual, que debería haber sido más malo y haber colocado un camión, pero no lo he hecho. Y esa sería la imagen, una de las imágenes. Un camión de pavo, sí. Pero no soy un alma. Y este es uno de los planteamientos, ¿no? Es decir, de esa forma se entiende que el portillo sigue continuando hacia abajo, se entiende que al final todos los jardines ducales que están arriba también se siguen reproduciendo abajo, ¿no? Que el acceso desde abajo y desde arriba se continúan, es decir, hay una conexión tanto visual como física. Y al final darle un carácter cultural también, es decir, tanto paisajístico como cultural. Aquí vemos el acceso que comentaba, ¿no? La chica corriendo, haciendo deporte, ¿no? Es súper interesante, es decir, tenemos que dejar de coger tanto el coche, hacer más deporte, coger más la bicicleta, que es un pueblo muy pequeño. Luego, otro de los usos que comentaba era el tema de recuperar espacios, zonas elementos patrimoniales interesantes. Esto es una alberca del siglo XII, esto tiene 8 años, 800 años, ¿no? Y además es muy sugerente porque recoge posiblemente el agua de cualquier manantial, ¿no? El poder recuperarla sería espectacular, tanto esta como yo la pongo aquí en primer plano como otras que hay también, ¿no? Pero bueno, es un proyecto, es un criterio de intención que habría que seguir. Aquí vemos que cuando se rehabilite, esta es la primera parte que se ha rehabilitado, cuando se rehabilite la segunda parte, al final encontramos que esto es una fachada súper interesante y además no solamente una fachada desde el parque, que también, sino desde el propio tren, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que por Marchena pasan al día 1000 personas casi, es decir, es casi un escaparate. No quiero vender esto como un producto, pero sentirme un poco orgulloso de decir, joder, esto es lo que tenemos, ¿no? Y es brutal. Y mostrar un poco el corazón, lo que también tiene dentro de la ciudad, ¿no? Esta imagen no me gusta, pero es necesario, ¿no? Eso sería el Cordel del Oro, y para explicar un poco por dónde podría ser posible el trazado de la carretera. Podría haber muchas más posibilidades. Yo planteo esta, a mí me parece que es la más sensata, pero podría haber muchísimas más, ¿no? ¿Por qué es interesante trazarla aquí? Bueno, si nos fijamos, la cota a la que está la carretera está mucho más deprimida que el parque. Entonces, aunque el camión tenga 3,5 metros, desde el parque no se ve. Entonces, es interesante de que la visual que tú vas a tener desde el recinto del parque es casi completamente el paisaje, no hay nada que te lo vaya a impedir. Y de hecho es lo que está haciendo lo que debería decir. Y esta última, que a mí creo que es la que más me gusta, porque se entiende muchísimas cosas, es que por un lado aquí vemos ya que desaparecía la carretera, se mantendrían los polletes, eso es patrimonio ya, ¿no? Yo no, pero mis niños dirán, la carretera de los polletes, ¿por qué no? ¿Por qué no dejarlo? No son feos. Bueno, aquí aparece la carretera, que ya es la que se desvía, ¿no? Y aquí se está entendiendo que la muralla no termina aquí, sino que va terminando debajo y que incluso no sería ni necesario rehabilitarlo. Es precioso cómo están esos torreones a día de hoy, ¿no? Por otro lado, bueno, pues decir eso, la continuación de ese recinto del parque, que también sigue hacia arriba, ¿no? Es decir, y que se sigue, que al final lo que se consigue es un poco coser estos dos recintos que han estado casi 100 años pues separados. Eso es todo. Muchas gracias, Ismael, por su pedagogía, sin ser profesor todavía. Pues creo que ha explicado de una manera rápida, pero diríamos dando los flash más importantes, tanto en la primera parte como en la segunda. Yo tenía preguntas, yo quiero que le pongamos pega, porque seguramente tendrá respuesta, me imagino.
Manuel Ramón, queríamos que los clientes, para que se recoja, si habla desde ahí, no, ¿te puedes venir para acá? ¿Puedes venirte para acá o te escucha bien? Venga, pues cuando quiera, habla. Felicitarte por lo que nos has presentado, es un sueño precioso y bueno, la realización de ese sueño complejo, ¿no? Y complicado, ¿no? Costoso, por el impacto social que puede originar en algunos sectores el hecho de esa intervención, ¿no? Yo, así en resumiendo, entiendo que bueno, lo prioritario sería el que la carretera de Carmona se desviara hacia abajo, ¿eh? Segundo idea es que en la Plaza Ducal no se pudiese aparcar, tuviera un uso peatonal, ¿eh? Tercer proyecto sería el que el edificio que tapa el antiguo palacio, el bloque de piso que se construyó en los años 60, desapareciera y bueno, los otros proyectos de recuperación del palacio y demás, ¿no? Yendo punto por punto, el tema, por ejemplo, de la carretera, el desviarlo bueno, sería una intervención, hacerlo lo antes posible, antes de que el crecimiento urbano de Marchena hiciera imposible ese desvío de la carretera de Carmona, ¿no? Por el camino del Loro, pues la parte de abajo sí es posible el construir la carretera perfectamente. Hay hoy ya un estrangulamiento en el inicio, que sería, bueno, y además no sé si sabe que hay un proyecto de construir un paso subterráneo en la carretera, en la vía del tren, para que la carretera tenga una continuidad por el trazado actual. Si se hiciera por el camino del Loro, ese proyecto sería incompatible, ¿no? Sería una contradicción hacer ese puente subterráneo cuando la idea sería lanzar la carretera para abajo por lo que es el actual camino del Loro, ¿no? Y bueno, tendría ese inconveniente, ¿no? Y por todo lo demás, bueno, el coste económico y el rechazo que se puede encontrar, pues, por parte de la población que hoy utiliza pues esas posibles intervenciones, ¿no? Por un lado, hablando por ejemplo del tema del parque, es curioso, pero no sé si recordáis, pero hace casi 5 o 6 años, antes de que estallara la famosa burbuja inmobiliaria, había un gran cartel, ¿no? De hecho, el parque se planteaba construir vivienda. Ese proceso de degradación que hemos visto podría haber sido continuando y podría continuar, de hecho, ¿no? Y de hecho es curioso, pero el plan de protección ya dice que eso debería ser, por así decirlo, un parque, aunque no habla nada de desvío de carretera, de eso no habla nada. En cuanto al tema de la carretera, sí que es cierto, ¿no? Pero habría que estudiarlo, porque esa carretera, el problema que tiene es que pasa por ahí todo, es decir, pasan los camiones, pasan los coches, porque claro, aquí el gran problema sobre todo es para las personas de Marchena, que tienen que pasar, que tienen que ir desde la calle Picadero hasta... Es decir, es el gran problema que hay. Entonces habría que hacer que eso funcionase. No sé hasta qué punto la carretera esta podría seguir funcionando, pero con un uso, con un uso bastante menos intenso, ¿no? Ahí, es decir, las soluciones serían desde la más costosa hasta la más barata. Habría que estudiarlo. Yo, por ejemplo, en este caso tengo que plantear una, ¿no? Y a mí la más sensata, por ejemplo, es esta. Sí que es verdad que hay más cuestiones. Es decir, por ejemplo, ahora se está hablando, y ya se ha hablado bastantes veces, sobre el tema del soterramiento, y eso podría influir también en esto. Al final, la cuestión es que todo tenga un sentido, no solamente que no resuelva un problema, sino que intenta resolver el mayor número de problemas con el mínimo precio. Es un poco lo que se... Y, perdona, que acabo de recordar, y el del bloque de vivienda, sí que es cierto, ¿no? Yo lo entiendo, pero hay que ver las cosas a largo plazo. Muchas veces el tiempo hace que los problemas se vean desde otra perspectiva, y las cosas que no funcionan van cayendo por su propio peso. Así que hay que darle tiempo a todo. Yo tengo paciencia. Puedo hablar yo también. Manuel Ramón tiene razón, pero yo creo que la carretera por donde él ha planteado, yo las pegas esas en parte se las había puesto yo ya a él cuando lo conocí, ¿no? Cuando conocía su propuesta, y le preguntaba la distancia que está la vía del tren, si la distancia que hay entre esa vía y la muralla, si realmente cabe ahí
bien, sin problemas técnicos de distancia. Tal y por donde él lo ha pintado, Sí, sí, sí. por ahí no va el camino del Loro, el camino público va a la izquierda de la vía del tren. Va al otro lado, al otro lado. Al lado de la montaña de escombros de los Sí. Ahí va el camino. Entonces me he equivocado, me he equivocado. Es el camino público. Entonces el camino público era un camino, es una vía pecuaria que su función era circunvalar Marchena para que el ganado, que se iba moviendo de una localidad a otra, no entrase en el casco urbano y circunvalase. Entonces empieza en el cementerio, hoy la carretera de circunvalación de Marchena está construida sobre vía pecuaria, pasaba por el actual Instituto López de Arena, pasaba cerca de la carretera de Carmona actual, por los depósitos de aceite, por ahí pasaba la vía pecuaria, y sigue circunvalando Marchena y conectaba, hay un tramo perdido del mismo, conectaba más o menos por la altura del Instituto Isidro de Seneguí. Pero hay un tramo que tiene uso como camino, y por ahí se podría ir perfectamente a la carretera, pero habría que planificar urbanísticamente Marchena para que el crecimiento urbano no impida que esa carretera de circunvalación se haga por ese punto, Voy a terminar lo que estaba diciendo. Si os ponéis todos mentalmente en la esquina de la calle Monichi, la calle Molino, ahí viniendo desde Isidro Arsenegui, ahí hay una curva grande. Si os fijáis bien, hay una curva ahí cerradísima que ni se ve siquiera los vehículos que vienen. Y justamente hay un cartel de taller verde que pone Cordel del Oro, creo que. Y ahí es donde creo que él ponía la salida, el desvío, y ya siguiendo prácticamente sin remontar hacia la zona de la muralla, sin remontar, va a perderse, entre comillas, de la vista los vehículos pasando por detrás. Yo le ponía otra pega que era el pozo que hay detrás de las murallas del parque. Hay un pozo precioso, una higuera que lo tapa y unas curvas, techo, la techumbre magnífica y en buenísimo estado, y me comenta que que cabe perfectamente la carretera por ahí. La carretera saldría en condicional a la altura de donde Picadero desemboca en la carretera de los Polletes. A la altura esa es por donde iría el camino que él ha dibujado ahí aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasaría con el pasanivel? Esa sería la solución que ADI, el Ayuntamiento de Marchena, estimasen. Tendría que estar el pasanivel en su sitio y la conexión no tendría por qué interrumpirse. El otro problema que tú planteas, efectivamente, es un problema de la Plaza Ducal, que nosotros, a Cupamar, en la propuesta que hacemos a medio y largo plazo, alguna vez habrá que darle solución. ¿Cuál? Bueno, habrá que verla. Es que es doloroso, ¿eh? Es muy doloroso, porque te comento, yo hasta este año intuía, porque soy como todo el mundo un poquito friki, pero a mí en este tema, ¿no? Entonces, claro, yo me ponía a investigar y yo decía, pero de pequeño, ¿no? Recordaba, de pequeño iba allí y decía, bueno, esa es la Plaza Ducal, ese es el Palacio Ducal. Y digo, no, eso es la casa consistorial. Es decir, es doloroso que teníamos un velo de ignorancia. A mí eso me duele porque si yo, por ejemplo, que ya había estudiado un poco de arquitectura, cualquiera persona normal, llana de Marchena, ¿por qué tenía que saber que allí está el Palacio Ducal? No lo sabe, porque es que no lo sabemos. Y como eso, muchas cosas aquí, entonces casi que es un tema es doloroso. Cuando hace unos 30 años se recuperó, se arregló la Plaza Ducal, durante unos años, no sé qué tiempo, el aparcamiento estuvo prohibido. Sí, durante un tiempo se disfrutó de la Plaza Ducal sin que hubiera coche por medio, ¿no? Se fueron rompiendo los postes que impedían el acceso con coche y otra vez pues se quedó la plaza llena de coches. Durante un tiempo, no sé si recordáis, 1 año, 2 años, la Plaza Ducal estuvo sin coche. El tema de peatonización de la Plaza Ducal es bastante sencillo. Al fin y al cabo, simplemente hay que colocar el acceso desde el Arco de la Amargura, la calle que va a la carretera, y conectarlo hasta la calle Carrera. Es decir, conectarlo calle Amargura Carrera, y con eso simplemente el problema que hay es que sí que es verdad que hay un problema de aparcamiento en la zona y habría que buscar pues habilitarlo otro punto, ¿no? En cuanto a la carretera, que realmente es que el punto
interesante de aquí, ¿no? Si esta carretera, imaginamos el caso que se destruye, se elimina, ¿no? Y se intenta llevar a cabo muy lejos, casi a la vía y demás, las personas que normalmente usan esa carretera a diario para ir a trabajar y demás, dirán, bueno, ¿y yo por qué tengo que perder un minuto de mi vida todos los días por hacer esto? Lo interesante que tiene esa propuesta tan cercana es que al final son 80 metros, entre 80 y 100 metros. Al final son 5 segundos más que pierde. Es mínimo, es nada en coche, ¿no? Entonces, quizá en algún momento se pueda utilizar, por ejemplo, esta mismo para los dos. Y seguro, porque en el PGO, aunque el PGO del avance de antes del boom, eso es una locura, eso no tiene ningún sentido, pero ese mismo ya propone una circunvalación más amplia, ¿no? En esa circunvalación sí que habría cabida a camiones de gran tonelaje, ¿no? Que eso es lo que utilizan. Pero yo creo que hay que pensar con la gente que a día de hoy pasan esta carretera, que son muchas y además varias veces, ¿no? Una carretera muy transitada. Entonces, hay que estudiar muy bien por dónde pasar. Otra pregunta por ahí. Seguro que hay, seguro. Refiere lo que es el camino de los reginitos, ¿no? Que le dicen, Sí. Están allí en los montones de arena, ¿no? Y habla Pepe de que saldría al picadero. Es que eso continúa ese camino, ¿no? Y sale al siglo nuevo. Podría salir por ahí, ¿no? Por el siglo nuevo. El siglo nuevo está de la vía hacia afuera. Pero es ahí donde va el camino los caminos públicos. El público va por ahí, sí, pero para no crear un puente nuevo y otro puente, bueno, ya sería por el paso a nivel, la propuesta suya es más modesta y no quiere hacer un puente nuevo, porque todavía no hemos conseguido en no sé cuántos años el paso subterráneo. Si se plantea otro por encima, pues se llama difícil. Lo que plantea él es que sin tocar para nada a Adif, sino seguramente a quien sea la Junta de Andalucía. La 380 supongo que será competencia de la Junta de Andalucía. Sí. Pues la propuesta esa no afectaría a Adif porque se podría separar los metros que exige la vía. Lo otro que tú dices sería son mejor, ¿no? Llevarlo por fuera, por el camino. De esa forma dices tú que habría que hacer puentes para la vía. Me parece a mí. Bueno, si tú quieres poner la carretera de los Polletes, pasar por la vía, tiene que ponerse un puente, ¿no? Hay un puentecito, ¿okay? No sé yo si tiene la anchura suficiente. Sí, ahí se ve. Claro, sí, al final sí, lo que se ve... El camino está ahí hecho, que no es el camino del loro, como dice Manuel Ramón, sí, pero que hay un camino. Ahí hay un camino ya porque ahí circulan. Y además se ve el desgaste de la hierba, se ve formado, bien sea un camino de ganado, un camino de personas, peatonal, que no sabemos si es público o eso es parte del terreno del parque, seguramente será de los propietarios del parque, pero sí, que ese camino... La vía está más a la izquierda. Sí. Más a la izquierda. La distancia que hay entre lo que es la vía y el recinto del parque son de 125 metros en su punto más cercano. Entonces, al final, si te desligas, es decir, haces un desfase de unos 25 metros, colocas la carretera y al final no tienes que decirle nada a Adif, no tiene ningún problema. Adif creo que era a partir de 25, 30, 40 metros, era cuando tenías un problema edificando. La carretera no tiene una edificación. Entonces, yo estaba confundida, el camino está, el que yo digo, está después de la vía. Sí. Entonces yo confundía. Lo que es interesante en esa propuesta de desvío de carretera es que, por un lado, hace también la circunvalación dentro del casco histórico. Es decir, estamos viendo que en la carretera, en la calle Picadero hace la continuación, es decir, todo el perímetro del recinto y al final llegaría a la calle de las casitas de la incubadora, ¿no? Entonces es súper interesante porque es que rodeas también el casco y además tienes una conexión directa.
Entonces, por ese punto, a nivel de funcionalidad, es bastante óptimo. Luego, dos puntos interesantes. Aquí hay un parque y casi que si es necesario hacer una rotonda o cualquier cosa por temas de accesibilidad, se puede construir. Y luego aquí también, es decir, aquí hay mucha parte donde se puede construir, no hay nada. Entonces, a nivel de practicidad, es posible. Pienso que sí. Yo tengo una pregunta. Cuando quiera. Felicitar a Ismael por su gran trabajo, que es un trabajo súper sensato y de un arquitecto ya, que se puede llevar a cabo perfectamente. Y quería hacer una pregunta sobre el tema del análisis y es ¿por qué la ciudad de Marchena ha crecido justo en la otra dirección? ¿Por qué no ha crecido en esta concéntricamente como suelen crecer las ciudades alrededor de una muralla, de un casco antiguo medieval? ¿A qué se debe? Muy buena pregunta, compañero. Mira, realmente, de hecho, la ciudad también había crecido por ese entorno, por esa parte. De hecho, antes yo creo, del parque, se construyó aquí un arrabal, que de hecho era el arrabal de la Puerta de Écija. Sí. Por distintos problemas de defensa y demás y de locuras del duque, se eliminó. Pero yo pienso también que se eliminó porque era una zona que posiblemente no tendría agua, es decir, no estamos dentro de esa plataforma de agua, de arena que tiene un acuífero que lo puede explotar a modo de pozo, y además, al no encontrarse en arena, sino encontrarse en zona de arcilla, hace que unas construcciones que no tengan una calidad óptima de cimentación se destruyan, se degraden. De hecho, si os fijamos aquí bien, vemos cómo progresivamente la muralla se va destruyendo. No es que se haya destruido, se destruye porque es que aquí ya no hay arena, aquí hay arcilla, y la arcilla expansiva, cuando hay un cambio de humedad, petan y se destruye. Entonces, por eso aquí no se construye. Por otro lado, el otro punto más interesante, la tierra no es tan buena para labrar, pero sí que es verdad que a nivel de construcción es muchísimo más óptimo. Y por el agua, por supuesto, el agua es la vida. Por completar lo que está diciendo él, que todo eso es cierto, creo que lo dijo cuando situó a Marchena en el final de la meseta tabular de las arenas. Es esa parte la que es más fácil de construir, por donde se ha expandido Marchena, hacia el sur. ¿Qué problemas tiene esa zona? Esta zona norte, él la está diciendo prácticamente todo, pero además, por ejemplo, el ferrocarril cortó ahí. Otro, el desnivel tan enorme que existe entre la muralla, porque ahí acaba la meseta de las arenas. Otro, justamente por ser arcilla esa parte, pues más inundable. Esa zona es más inundable en la zona que está donde está el ferrocarril. Y posiblemente Manuel Ramón dirá otras más razones. Pero todo eso ha abundado en que Marchena se ha expandido hacia la zona mejor. Y todavía mejor es donde está el polígono. La zona del polígono, donde está el polígono Camino Hondo y todo el camino el polígono de Estazos de Mar y todo eso, esa es la mejor zona de expansión de Marchena. Podría haber sido esa de uso urbano, ¿no? De construcciones, bueno, es industrial, pero esta parte es que no es tan buena, tiene inconvenientes físicos y geofísicos. ¿Cierto, Manuel Ramón? Algo más, seguro. No, bueno, sobre todo el tema del agua. Marchena está ahí porque Marchena está sobre un acuífero. El acuífero se extiende hacia el sur, no hacia el norte, con lo cual si yo construyo una casa fuera de las arenas, no hay agua subterránea y por tanto no tengo agua en mi casa. Otra pregunta por ahí. Buenas tardes, Ismael. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por esta propuesta y sobre todo también por el premio que te entregaron hace muy poco tiempo como marcenero, ¿no? del año, ¿no? Pues felicitarte por ello. Yo quería, en fin, lógicamente a la vez que estás proponiendo quizás bajar un poco más al terreno de lo práctico. Y tú has comentado que este proyecto consta de varias fases. Yo quería saber primeramente si esas fases están dentro de tu propuesta contabilizadas presupuestariamente. Es decir, si tiene un coste económico. Si es posible independizar cada fase del proyecto para, lógicamente, acaparar temporalmente y económicamente más recursos. Y si tú has visto, o si tú has llegado a estudiar, si existen recursos actualmente, supongo que por entidades lógicamente públicas, que puedan hacer frente a
si no a todo el proyecto, ir encauzando, ir empezando, ir programando este proyecto, que lo lógico y lo ideal sería su finalización. Pero por lo menos empezar, encauzar, y si presupuestariamente existe el presupuesto y si es viable con los fondos que hay ahora a nivel... Entiendo que el ayuntamiento no, pero sí el ayuntamiento tiene la capacidad para solicitar, para proyectar a instancias autonómicas, nacionales y europeas. Gracias. Me parece una pregunta muy buena y muy sensata, ¿no? Yo, por ejemplo, para darle un poco de realismo a esta propuesta un poco megalómana, ¿no? Lo que he intentado hacerlo por fases. He hecho 5 fases. Yo creo que se puede dividir en 5, en 10, en 15, dependiendo. El coste total es que depende de muchas cosas. Pero, por ejemplo, puedo decir que varias partes sí que la puedes gestionar y el dinero, por ejemplo, la carretera es de la Junta de Andalucía, simplemente con los argumentos que yo creo que se van llenando diciendo, oye, es que es una carretera que está entrando dentro de un recinto histórico, que está destruyendo parte de una muralla que estamos rehabilitando. Esta carretera no tiene sentido. ¿Sabes? Es decir, cuando esta propuesta se va llenando de argumentos, quizás sí que nos concedan y nos permitan desviar esa carretera. Yo creo que lo más difícil está hecho ya, en gran parte. Es decir, lo más difícil, y no a nivel de presupuesto, sino también por la urgencia, era el entorno del Portillo. Y rehabilitarlo todas las demás zonas, yo creo que sí que es posible. Y no creo que sea tan caro como rehabilitar el Portillo. Al fin y al cabo, el parque, a ver, el parque tampoco tiene... Rehabilitar un parque tampoco es tan costoso. De hecho, lo interesante de esto es intentar hacer nuevas propuestas y ser un poco más radical en ese sentido. Tenemos muchas asociaciones, estamos plantando árboles, es decir, el parque sería precioso que se pudiera plantar, al menos el tema de árboles, con distintas asociaciones, personas, tal y cual. Luego, al final, no sé, a mí me parece que hay cosas que no son tan costosas y otras que quizás sí, pero lo que quiero comentar es que se puede hacer por distintas fases y yo creo que sí tiene dinero el ayuntamiento, y es que no lo sé, ¿sabes? Pero yo creo que sí. De hecho, creo que hace un par de días... Pero creo que... Ah, vale, es que no es mi competencia, pero yo creo que hay cosas interesantes a decir. Pero creo que sí, que de hecho hace un par de días, todo el superávit que hubo en el ayuntamiento de Marchena ese último año, es posible invertirlo, ¿no? Entonces... Sí, pero eso tal cual estás comentando, no sé si por decir el coste directo a lo mejor de la primera fase, que significa, no sé, expropiaciones de terreno, metros cuadrados, expropiaciones, rehabilitación, la tercera o cuarta fase tuya era la realización de un museo, ¿no? Sí. La excavación del el Palacio Ducal, ¿no? De lo que es el Palacio Ducal. Lógicamente eso tiene unos costes. Pues... Pero lo interesante de esto, me lo comentó el otro día la periodista, diciendo, pero esto es utópico, a ver, es utópico, pero se puede hacer, pero con fases poco a poco y teniendo claro un poco el futuro cuando te dan. Yo tengo perfecto, o sea, la utopía, o sea, ya has plasmado la utopía, ¿no? Lo bueno ahora es la realización de esa utopía, pero lo interesante es localizar la financiación, ¿sabes? Y yo creo que ese esfuerzo, como tú bien dices, de las asociaciones, pero el que va, nosotros las asociaciones pueden servir de apalancamiento para que el ayuntamiento, en este caso, que es quizás el principal precursor, ¿no? Y responsable de estos proyectos, se lleven a cabo. Lo importante y además complicado a la vez de plasmar la utopía es focalizar y localizar esos presupuestos. Pero claro, eso no depende ni de ti como persona ni de mí. Pero que bueno, que yo creo que también como tú es posible, pero no depende ya de nosotros personalmente. Dinero, el ayuntamiento no va a tener, ni un año ni en 2. Ahora bien, el ayuntamiento, Diputación, Fondo FEDER, Junta de Andalucía, 1,5 cultural, etcétera, pues bueno, eso es cuestión de, si se tiene claro cuál es el objetivo, se puede ir dando pasos. Si se tiene claro los objetivos y se quieren alcanzar. No puede ser un impedimento. Dinero no hay ni en un año, ni en 2, ni en 5 para todo esto. Ojalá lo hubiera, ¿no? Ojalá lo hubiera.
Ahora la alcaldesa nos va a decir, nos va a dar sorpresa y dice que sí, que es que hay dinero. ¿Alguna intervención más? ¿Tú quieres ser la última? Bueno, la penúltima. No, sí, es que hay otra más. Bueno, yo voy a aprovechar un poco para, lo primero, felicitarte y reafirmarnos de que el premio ha sido muy bien logrado en tu persona. Así es que enhorabuena, porque el proyecto es maravilloso y ojalá de aquí a, vamos a ponernos 10 años como máximo, podamos verlo en casi todas las partes hecho realidad. Porque además muchas de las cosas que tú has dicho ahí ya las teníamos casi en mente, sobre todo el desalojo de la plaza local, el realojo de estas familias en otras viviendas, en rehabilitar esta plaza, quitar los aparcamientos. Hace poco presentamos una moción que retiramos porque queríamos consensuar un poco más con la asociación. Sí, muchas de las cosas ya. Decir que efectivamente ya se ha comentado, la carretera no es competencia municipal. Decir también que la finca del parque tampoco es municipal, es de una entidad bancaria, con lo cual no es, vamos a plantar, no es así, es una propiedad privada, en fin, todo tiene su complicación. En cuanto a las prioridades que tiene ahora mismo el ayuntamiento en patrimonio, pues como habéis comprobado, ha sido la terminación de la fase 1, que la subvención que se dio en 2011 eran 400 y pico mil euros más 100 y pico mil euros que ponía el ayuntamiento, en total eran unos 675 el presupuesto inicial, y al final el fin de obra se va a situar en unos 800.000 y pico de euros, porque sabéis que ha habido muchísimo más inversión en arqueología, en excavaciones, en descubrimientos de elementos que no se contemplaban y se han podido pues descubrir, como es esa escalera. Estamos ahora trabajando en la fase de iluminación, pronto intentaremos ponerlo a conocimiento de todo el pueblo y que se haga visitable, pero lo que estamos trabajando ahora mismo es la fase 2. La fase 2, sabéis que en agosto presentamos al 1,5% de bienes culturales la subvención para seguir con esa rehabilitación. La memoria que se presentó está valorada en 1,3 millones. De momento se ha denegado esa subvención. Y el compromiso que tiene el ayuntamiento es que ahora, cuando liquidemos el presupuesto, con los remanentes positivos que sabéis que estamos dando desde hace 3 años para acá, porque dábamos remanentes negativos de 4 millones de euros y ahora ya estamos dando positivos, pues vamos a intentar coger ese 1.300.000, 1.400.000 para seguir con esa rehabilitación de la fase 2. Pero es que ya en este pleno de marzo vamos a llevar las expropiaciones de las naves de la carretera de Carmona que quedan por expropiar para poder llegar a lo que es el lienzo de muralla, porque ahora mismo no podemos llegar. Y también desde la parte de arriba del Palacio Ducal, deciros que vamos a llevar también 2 expropiaciones. Una es la casa que pega, no sé si tienes alguna foto. La puerta del tiro, ¿lo tienes? No, yo no la he visto en lo que ha puesto, sí. Sí. ¿En el tiro de Santa María? En Sevilla, la que se llevaron a Sevilla, la Puerta de Marchena, hay una casa que pega, que es una casa de fachada blanca, ¿vale? Esa casa se va a expropiar ya en este siguiente pleno, se inicia la expropiación. La idea es la demolición de esa casa y conectar con la explanada de Santa María, ¿vale? Y la otra casa que se va a expropiar es la que pega al jardín del Palacio Ducal, que es una casa que está, la fachada de ladrillo, que está en muy mal estado también, que conecta con los jardines del palacio, ¿vale? Con lo cual la inversión en este año 2018 en cuanto a patrimonio es brutal en comparación a los últimos 20 años de inversión municipal en el patrimonio, y junto con la fase 1. El compromiso que tenemos, además tengo que decir que todos los grupos políticos en patrimonio vamos de la mano y vamos todos al unísono, y en este sentido no hay ninguna discusión en este tipo de cuestiones, al menos hasta ahora. Y el compromiso de la corporación, y como digo de todos los grupos, es seguir apostando por nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque es un recurso turístico, económico y patrimonial que creo que por circunstancias, y yo siempre lo he dicho públicamente, que quizás no se haya priorizado, quizás por falta de recursos evidentemente, o por falta de
concienciación, y las políticas de protección al patrimonio pues ni siquiera existían, porque evidentemente esa carretera a día de hoy no se podría haber construido así. Y en el año 60 o 80... No, eso fue antes, eso fue en los años 20, eso fue, tiene un siglo. Pues evidentemente Esa carretera tiene un siglo. No, que va, ni mucho menos, ni mucho menos. Y bueno, pues ahora es el momento de que durante los próximos 10 años la corporación municipal que gobierne, da igual color y da igual quien esté, pues uno de los capítulos importantes dentro de las políticas sea eso, ¿no? Seguir avanzando en la recuperación. Por tanto, ahora mismo, ¿qué es lo que más nos preocupa? La fase 2 de la muralla, la torre del Oro, la ronda de la Alcazaba, que hay que consolidar el monumento porque se va a degradar se está degradando. Con la invasión de Paloma. Estamos ya haciendo el presupuesto también de esa actuación, al menos de consolidación. Y las torres de la calle Las Torres. Eso en cuanto al recinto amurallado, es lo que más nos preocupa. Nos gustaría, vamos, de hecho el proyecto es muy interesante, la desviación de la carretera la vamos a proponer a la Junta de Andalucía y a DIF para ver cómo perjudica al avance del proyecto de paso a nivel, que yo creo que no le perjudica, pero evidentemente la vamos a ir proponiendo ya porque esto no se hace ni en un año ni en dos. Tenemos proyectadas 2 rotondas también con la consejería, una en la zona del cuartel, que es una rotonda que tenemos ya en estudio, y otra rotonda en la zona del colegio para Marchena con la salida de Valle de Andalucía, en fin, que estamos trabajando en todo lo que es la ronda. Y recordar que tenemos 2 proyectos presentados al FEDE, que uno es la ciclosenda, justamente, donde él quiere quitar la carretera, con lo cual viene muy bien, una vez que se quite esa carretera, que esté esa ciclosenda ahí, y el desvío de peatones por encima de lo que es el paso a nivel, porque lo que ADIF nos pide al ayuntamiento es que el soterrado sea para vehículos a motor y las personas y vehículos vayan fuera del túnel. Entonces esos son los 2 proyectos que tenemos presentados ya al FED para conectar esa ciclosenda que iría desde Valle de Andalucía hasta el campo de fútbol, que es un proyecto muy interesante, y la pasarela conectando con la vía verde y el embellecimiento de toda aquella zona. Si lo conseguimos, pues a lo mejor de aquí a 5 años tenemos otra fotografía. Ya desde luego... Que se parezca más a esta. Ya desde luego, A la... en 4 años hemos tenido otra fotografía. Sí, avanzando. Pero bueno, que entendáis que no es competencia solo municipal. No, que sí, no no hay. es la propiedad del parque municipal y que todo conlleva expropiaciones, dinero, se puede decir. Pero que el parque, al ser ya del banco, ya parece que es más fácil, porque bueno, al final... Están pidiendo muchísimo dinero. Claro que van a pedir, como es gitaneo, tú pides yo... Es que no le han salido las jugadas, querían vivir. Es Lo de la antigua cárcel. la antigua cárcel, por supuesto. Yo no... Tenemos que tener en cuenta que sí, que tenemos que avanzar hacia acá, pero que tenemos ahí un montón de trabajo. Es que toda aquella explanada que veis en esa foto, la explanada del comercio, esa ya sí es municipal, esa ya la hemos expropiado, ya es nuestra, y ahí tenemos que pensar qué vamos a hacer. Un parque arqueológico. 9.000 metros, eso que veis ahí, donde está aquella alberquita, eso ya es municipal. Es la última expropiación que hemos hecho. Las primeras expropiaciones fueron las laderas de esa fase 1, todas esas laderas eran propiedad privada. Las laderas de la fase 1 se han expropiado también. Y aquel cuadro que veis allí arriba, encima de la fase 1, Sí, lo del Perkin. eso ya es municipal. Sí, 3.000 y pico de metros. Eso ha sido una expropiación de casi 144.000 euros. Entonces, claro, son valores catastrales muy altos, en zona A. Y todo es dinero, pero ahí tenemos ya mucho trabajo que hacer. ¿Qué hacemos ahí? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Aquí? Claro. El jardín arqueológico. Jardines señoriales, hacemos Un jardín arqueológico, un parque que se pueda cerrar, un parque que se pueda cerrar, que no esté, que se deteriore con botellones y con nada por el estilo. Eso ahora mismo está impenetrable. Ahora mismo sí, pero que algún día tendrá que ser el mirador. El mirador se supone que... No, el acceso va desde Santa María. Evidentemente, claro. Pero cuando pongamos eso en valor, veamos qué hacer, porque también tenemos la zona verde. La otra parcela, claro. La zona verde que veis allí son los jardines del palacio. Hay un proyecto muy bonito que vamos a desempolvar. Eso es. Que son unos jardines, que cada habitación tiene un tipo de planta, hay unas pasarelas.
también es dinero. Todo es dinero. Pero fijaros que ahí, solo ahí ya tenemos 2 espacios que poner en valor para el visitante que entra desde el núcleo urbano hacia arriba, llega a la muralla, la visita y vuelve. Esos 2 espacios más la Plaza de Santa María son más de 10.000 metros cuadrados, que hay que darle... La escuela taller, la escuela taller que veis ahí, todo eso va al suelo. Todo eso va al suelo y luego quedan ahí unas casas habitadas, que viven familias, que el plan dice que hay que expropiar. Igual que las casas que están en Santa María, que también hay que expropiar. Pegado ya al fondo de la muralla, claro. Poco a poco. Nadie está pidiendo bulla. Repito, vamos a expropiar las 2 casas que os he comentado, la de a la puerta de Marchena que está en Sevilla, la de junto a los jardines y las naves de aquí de la carretera que están aquí. Para la fase 2. Claro. Yo no quería... Vamos a sacar, como te digo, el 1,3-1,4 millones que se prevén que cueste el proyecto arqueológico, el proyecto técnico, la dirección de obra y la ejecución de esta fase. Que yo no quería quitarle el protagonismo a todo lo que ha expuesto él de una manera magistral y no quería meter nada de Acupamar en concreto, ¿no? Pero yo creo que todos los que están aquí presentes saben que hemos presentado un documento amplio y pensamos que bastante ambicioso también para 15 o 20 años, no para 2 o 3 años, ¿no? Y justamente lo que está diciendo ahora mismo la señora alcaldesa, que de la expropiación de las 2 casas que hay desde el tiro hasta la puerta, subiendo a mano izquierda, va a dar la posibilidad de poder acceder a la Plaza de Santa María y por tanto que no entren vehículos a la explanada donde están las columnas, para que nos entendamos, y Acupamar, una de las propuestas que tiene y que está dispuesto a trabajar por ella, a conseguirla ya veremos, pero a trabajar por ella, es a una reconstrucción de la puerta del palacio que está en el Alcázar, trasladarla piedra a piedra, pero no aquella, como se hizo en el año 14, hace un poco más de un siglo, sino copiarla. Y justamente lo primero que hacía falta era que tuviese espacio para que la puerta estuviese en su sitio. Si desaparecen las 2 casas esas, ya tenemos el paso liberado. Pues estamos intentando conseguir que ese proyecto sea viable. Y pensamos que es viable. Eso es una de las actuaciones nuestras. Y como sabéis, ese documento lo he presentado a los grupos políticos y desde hoy estábamos dándole unos retoques de gramaticales en 2 o 3 puntos y hoy mismo posiblemente va a estar ya en todos los correos de los socios y a disposición en nuestro Facebook y Twitter para que toda la comunidad marchenera, asociaciones, personas particulares y cualquiera pueda hacer su valoración, su sugerencia, que estaríamos encantados, porque no es un documento cerrado ni mucho menos, ni mucho menos. Ismael, concluye tú, que si quieres concluir con algunas palabras, antes de que... Bueno, yo ante todo, pues agradecer sobre todo a todas las personas que he venido, que el tiempo era malísimo, ¿no? Y fue difícil, ¿no? Te tiene que gustar mucho e interesarte mucho para venir. Y luego, pues, quiero decir que estoy muy encantado de haber hecho esta ponencia con Acupamar, ¿no? Yo, desde que terminé la propuesta, tenía clarísimo que quería hacerlo, digamos, de asociaciones, ¿no? Más que de forma propia o... Entonces, nada, agradecer sobre todo que es una asociación bastante seria y no solamente que tiene el patrimonio entiende el patrimonio de una forma pasiva, sino también activa, actuando para mejorarlo. Muy bien, muchas gracias. Y antes de terminar, decirle que va a haber una segunda, posiblemente a principios de mayo. Estamos por concretar el día concreto, el día puntual de que se va a hacer otra especie, igual que hoy, ¿no? Una conferencia quizás sobre la zona, más concretamente, de la Plaza Ducal y la Plaza de la Cárcel. Un diseño que ha trabajado una chica de Marchena también, un proyecto fin de carrera de una arquitecta, y bueno, también lo expondrá. Y tenemos en mente pues otros proyectos de otras personas que han terminado sus carreras, sus estudios,
y que nos ha encantado que efectivamente esta juventud, siempre criticamos a la juventud y esta juventud, pues bueno, está concienciada, porque ahí lo estamos demostrando. Y agradecer aquí a los 80, 90 que han venido, que han sido de verdaderamente héroes, porque la tarde de hoy está infernal. La lluvia, el aire, el viento, no apetecía mucho salir de casa. Muchas gracias a todos.